En diciembre de 2025 ocurrirá un alineamiento real, medible y documentado. La pregunta no es si pasará, sino cómo nos encontrará. Algo está ocurriendo, y no es un rumor, no es una profecía improvisada, ni una fantasía viral de Internet. Es un hecho astronómico verificable, registrado en calendarios científicos y religiosos desde hace miles de años. El solsticio de invierno del 21 de diciembre de 2025. Pero lo que muy pocos se atreven a discutir es por qué tantas tradiciones, religiones y sistemas de conocimiento colocan significado espiritual precisamente en ese momento. No estamos hablando del fin del mundo. Estamos hablando de un punto de reflexión, evaluación y elección. Algo que, desde una perspectiva religiosa, siempre ha marcado el destino de las civilizaciones. Y aquí viene la primera pregunta incómoda. ¿Por qué las grandes tradiciones espirituales nunca hablaron del fin, sino del juicio, del despertar o de la revelación? La palabra apocalipsis no significa destrucción. En griego antiguo, apocalipsis significa revelación, quitar el velo, y eso cambia todo. Durante siglos, las religiones han usado eventos astronómicos reales como símbolos pedagógicos. No porque el cielo castigue, sino porque el ser humano siempre ha usado el cielo como espejo. El solsticio de invierno, por ejemplo, no es un mito. Es el momento en que el sol alcanza su punto más bajo en el horizonte y comienza su regreso. Es la noche más larga del año, seguida por el retorno gradual de la luz. Ese patrón, oscuridad, espera, retorno, aparece una y otra vez en los textos sagrados. En el cristianismo, el nacimiento de Jesús se celebra justo después del solsticio. En el judaísmo, Hanukkah es la fiesta de la luz que resiste en la oscuridad. En tradiciones indígenas de América, el solsticio marca el renacimiento del equilibrio. En el hinduismo, los ciclos de yugas describen descensos y despertares colectivos. Nada de esto es especulación. Es historia religiosa documentada. Entonces, la pregunta correcta no es ¿qué pasará en diciembre de 2025? Sino ¿por qué seguimos repitiendo el mismo lenguaje espiritual cada vez que la humanidad entra en crisis? Aquí entra el segundo punto, basado en datos reales. Desde 2020, la humanidad atraviesa un periodo documentado de inestabilidad global, crisis sanitarias, conflictos armados, colapsos de confianza institucional, aumento histórico de ansiedad, depresión y sensación de vacío, OMS 2022-2024. Esto no es opinión, son datos. Y cuando uno observa la historia, descubre algo inquietante. Las grandes reformas espirituales y morales siempre surgen después de periodos prolongados de desorientación colectiva. El cristianismo emergió en un imperio romano agotado moralmente. La reforma protestante apareció tras abusos prolongados de poder religioso. El Renacimiento surgió después de guerras, pestes y colapsos sociales. Desde una visión religiosa educativa, esto tiene una explicación clara. Cuando las estructuras externas fallan, el ser humano vuelve a buscar sentido interno. Y aquí es donde diciembre de 2025 empieza a adquirir peso, no como evento mágico, sino como símbolo de culminación de un ciclo. Ahora, una aclaración importante para no caer en manipulación ni miedo. Ninguna institución científica seria predice una catástrofe global en 2025. Ninguna iglesia oficial anuncia un fin del mundo. Eso es verificable. Entonces, ¿por qué tanta gente siente inquietud cuando escucha diciembre de 2025? Porque el ser humano no reacciona solo a hechos físicos, sino a cambios de significado. La fe, bien entendida, no trata de adivinar el futuro, sino de preparar el carácter. Jesús nunca dijo, les diré cuándo será el fin. Dijo, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Velar no es temer. Velar es estar consciente. Aquí entra el tercer nivel, el más educativo. Desde la psicología contemporánea sabemos algo fundamental.
Los seres humanos atraviesan crisis existenciales colectivas cuando los valores heredados dejan de funcionar. Eso ocurre hoy. Trabajo sin propósito, relaciones frágiles, consumo sin sentido, espiritualidad reducida a frases vacías. Y cuando eso pasa, el lenguaje religioso reaparece, no como superstición, sino como estructura de significado. No para decir el mundo se acaba, sino algo en ti debe transformarse. Ese es el verdadero juicio del que hablan las Escrituras, no un castigo externo, sino una evaluación interna. Déjame hacerte una pregunta directa. Si el mundo siguiera exactamente igual durante los próximos 20 años, ¿dirías que vamos hacia algo mejor? La mayoría, incluso sin fe religiosa, respondería que no. Eso explica por qué los mensajes espirituales vuelven a resonar. No porque la gente sea ingenua, sino porque el alma humana reconoce cuando un modelo está agotado. Y ahora viene el primer giro importante del relato. Diciembre de 2025 no aparece en las tradiciones como el día del desastre, sino como el cierre simbólico de un proceso. Un cierre que exige responsabilidad, madurez espiritual, elección consciente. Por eso tantas narrativas hablan de dos caminos, dos puertas, luz y oscuridad, no como fantasía, sino como decisiones humanas reales. Cada generación enfrenta su propio solsticio. El nuestro simplemente es más visible, más acelerado y más global. En la siguiente parte, vamos a entrar en algo todavía más concreto y verificable. ¿Qué dicen realmente los textos bíblicos cuando se leen sin sensacionalismo? ¿Cómo la astronomía y la teología nunca estuvieron separadas? ¿Y por qué el lenguaje del despertar aparece incluso en estudios modernos sobre conciencia y comportamiento humano? La verdadera pregunta no es qué pasará en el cielo. La pregunta es qué está pasando dentro del ser humano ahora mismo. Y eso es lo que exploraremos a continuación. La verdadera pregunta no es qué pasará en el cielo. La pregunta es qué está ocurriendo dentro del ser humano en este momento de la historia. Porque cuando uno revisa los textos bíblicos con calma, sin sensacionalismo y sin miedo, descubre algo que rara vez se explica en los púlpitos modernos. La Biblia no es un libro de predicciones cronológicas, es un libro de formación de conciencia. Cada relato, cada advertencia, cada parábola apunta menos a un evento externo y más a una transformación interna. Jesús jamás construyó su mensaje alrededor de fechas. Nunca dijo, cuando llegue tal año, sucederá esto. Lo que hizo fue insistir una y otra vez en un mismo principio. El reino de Dios está dentro de vosotros. Esa frase, registrada en el Evangelio de Lucas, es una de las más radicales y menos comprendidas del cristianismo. No habla de un reino político, ni de un lugar físico, ni de un cielo lejano después de la muerte. Habla de un estado de conciencia, de una forma distinta de percibir la realidad y de vivir en ella. Cuando Jesús habla de velar, de estar despiertos, no se refiere a vigilar el cielo esperando señales espectaculares. Se refiere a no vivir dormidos interiormente, a no vivir en automático, atrapados en el miedo, en la culpa, en la ambición desmedida o en la indiferencia. Desde esa perspectiva, cada gran crisis histórica funciona como un llamado a despertar. Y cuando ese llamado es ignorado durante demasiado tiempo, la crisis se intensifica. Esto no es una interpretación moderna. Es exactamente lo que vemos en el Antiguo Testamento. Los profetas no anunciaban castigos por placer ni por morbo. Advertían consecuencias. Decían, en esencia, si continúan por este camino, el resultado será inevitable. No porque Dios castigue, sino porque la desconexión con la justicia, con la compasión y con la verdad siempre termina generando colapso. Y aquí es donde diciembre de 2025 empieza a tomar sentido desde una perspectiva educativa y religiosa profunda. No como una fecha mágica, sino como un símbolo de acumulación. No es el inicio de algo repentino. Es la culminación de procesos que llevan décadas, incluso siglos,
gestándose. Pensemos en esto con honestidad. Vivimos en una era con acceso a más información que cualquier generación anterior, pero también con niveles inéditos de confusión, ansiedad y vacío. Nunca fue tan fácil comunicarse y nunca fue tan difícil comprenderse. Nunca hubo tanta tecnología y tan poca claridad interior. Esa contradicción no es accidental. Es el síntoma de un modelo de vida que ha priorizado el hacer sobre el ser, el tener sobre el comprender, el competir sobre el cooperar. Desde la psicología moderna se habla de crisis de sentido. Desde la teología se habla de pérdida del alma. Son lenguajes distintos para describir el mismo fenómeno. Cuando el ser humano pierde un marco ético y espiritual sólido, comienza a llenar el vacío con sustitutos, consumo, poder, ideología, entretenimiento constante. Pero esos sustitutos no sostienen en tiempos de crisis, solo distraen hasta que dejan de funcionar. Por eso, cuando el mundo entra en periodos de inestabilidad profunda, resurgen las preguntas esenciales. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y cuando esas preguntas regresan de forma masiva, las tradiciones religiosas reaparecen no como dogma, sino como memoria colectiva. Como si la humanidad recordara que ya pasó por esto antes y que dejó mapas simbólicos para orientarse. Aquí es importante aclarar algo con responsabilidad. Hablar de conciencia, despertar o transformación no significa abandonar la razón ni negar la ciencia. De hecho, ocurre lo contrario. Hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que el estado mental de una persona influye profundamente en su comportamiento, en su salud y en sus decisiones morales. Sabemos que el miedo constante deteriora la empatía. Sabemos que la exposición continua a estrés reduce la capacidad de reflexión ética. Sabemos que las sociedades sometidas a estados prolongados de ansiedad tienden a aceptar soluciones autoritarias con tal de sentir seguridad. Esto no es teoría, es evidencia científica. Y ahora conecta esto con el mensaje bíblico. No tengan miedo. No se dejen dominar por el temor. El amor perfecto expulsa el miedo. Esas frases no son poesía religiosa. Son instrucciones prácticas para la supervivencia moral de una sociedad. Desde esta perspectiva, el lenguaje de juicio que aparece en las Escrituras no se refiere a un tribunal externo, sino a un momento en el que las decisiones colectivas revelan quiénes somos realmente. El juicio no cae. El juicio se manifiesta en los frutos, en las consecuencias visibles de lo que hemos cultivado durante años. Por eso, muchas tradiciones hablan de separación entre luz y oscuridad. No porque el mundo se divida físicamente en dos, sino porque las actitudes internas se vuelven cada vez más visibles. En tiempos estables, las diferencias morales pueden esconderse. En tiempos de crisis se hacen evidentes. La compasión se vuelve más compasión. El egoísmo se vuelve más egoísmo. La conciencia despierta se fortalece. La negación se radicaliza. Esto ya lo estamos viendo. Personas que frente a la incertidumbre eligen cuidar, ayudar, reflexionar y crecer. Y personas que frente a la misma incertidumbre eligen odiar, culpar, encerrarse y endurecerse. No es una profecía futura, es un proceso actual. Ahora bien, ¿por qué tantas voces hablan específicamente de diciembre de 2025 como un punto clave? Desde un punto de vista responsable, la respuesta no está en una sola causa, sino en la convergencia de varios factores reales. Por un lado, ciclos astronómicos bien documentados. El solsticio siempre ha sido un marcador simbólico de cierre y renacimiento. Por otro lado, ciclos sociales. Numerosos estudios en sociología e historia muestran que los grandes cambios culturales suelen producirse después de periodos de aproximadamente 25 a 30 años de acumulación de tensiones. La generación que hoy tiene entre 30 y 40 años creció bajo promesas de estabilidad que no se cumplieron. La generación más joven nació en un mundo ya fragmentado. Ambas comparten una sensación profunda de que algo no encaja. Esa percepción no es irracional. Es una lectura intuitiva de la realidad. Y aquí entra un punto crucial desde la educación espiritual. La fe madura no promete que nada malo pasará,
promete que podemos atravesarlo con sentido. La fe infantil pide protección mágica. La fe adulta pide sabiduría para responder. Por eso el mensaje central no debería ser prepárate para lo que va a pasar, sino prepárate para quien necesitas ser. Cuando Jesús habló de construir la casa sobre roca y no sobre arena, no hablaba de desastres naturales. Hablaba de crisis inevitables. La tormenta llega a todos. La diferencia no está en evitarla, sino en la estructura interna con la que se enfrenta. Desde ese ángulo, diciembre de 2025 no es una amenaza. Es un espejo, un punto de evaluación colectiva. No porque algo externo nos juzgue, sino porque las consecuencias de nuestras decisiones acumuladas se vuelven imposibles de ignorar. Y aquí aparece una pregunta incómoda pero necesaria. Si mañana desaparecieran nuestras comodidades, nuestras distracciones y nuestras certezas superficiales, ¿qué quedaría de nosotros? ¿Quedaría solidaridad o pánico? ¿Quedaría conciencia o violencia? ¿Quedaría fe o desesperación? Eso es lo que las tradiciones han intentado enseñar durante siglos, usando símbolos, relatos y fechas. No para controlar, sino para preparar. Preparar no significa acumular cosas. Significa cultivar carácter, cultivar discernimiento, cultivar una espiritualidad que no dependa de circunstancias favorables, una fe que no se derrumbe cuando el mundo deja de parecer seguro. Por eso, cuando algunas personas hablan de despertar, no están hablando de poderes sobrenaturales ni de sentirse especial. Están hablando de algo mucho más sencillo y más exigente: dejar de vivir inconscientemente, dejar de reaccionar automáticamente, dejar de delegar la responsabilidad moral en sistemas, líderes o ideologías. El verdadero despertar es asumir que cada decisión cotidiana contribuye al tipo de mundo que estamos construyendo. Y aquí viene otro giro importante que rara vez se menciona. Los textos religiosos nunca dicen que todos despertarán al mismo tiempo ni de la misma manera. Siempre hablan de un remanente, de personas que, sin hacer ruido, sin protagonismo, sostienen valores fundamentales incluso cuando el entorno se degrada. Eso también es educativo. No se trata de convencer a todos, se trata de ser coherente. Cuando Pablo habla de no conformarse a este mundo, sino de renovarse por medio de la mente, está describiendo un proceso psicológico y espiritual muy concreto. Cuestionar los patrones automáticos, revisar creencias heredadas, elegir conscientemente cómo vivir. Ese proceso no es cómodo, genera conflicto interno, genera soledad en algunos momentos, pero también genera claridad, y esa claridad es lo único que permite atravesar periodos de transición sin perder la humanidad. En los próximos meses, independientemente de fechas específicas, veremos intensificarse los discursos de miedo, de división, de urgencia artificial. Eso no es casual. El miedo siempre es una herramienta eficaz para el control. La historia lo demuestra. Pero también demuestra algo más poderoso. Las personas con conciencia clara son mucho más difíciles de manipular. Por eso, desde una perspectiva religiosa educativa, el llamado no es a temer el futuro, sino a fortalecerse interiormente, a recuperar prácticas sencillas pero profundas, el silencio, la reflexión, la oración entendida no como petición desesperada, sino como alineación interior. La lectura crítica de los textos sagrados, el diálogo honesto, la comunidad. Nada de eso es místico en el sentido fantasioso. Es profundamente práctico, y aquí conviene detenerse un momento y observar algo esencial. Cada vez que la humanidad ha atravesado un cambio profundo, los que mejor lo han navegado no fueron los más fuertes físicamente ni los más ricos, sino los más adaptables espiritualmente. Los que supieron mantener valores sin rigidizarse. Los que pudieron soltar lo que ya no servía sin perder lo esencial. Eso es madurez espiritual. Si diciembre de 2025 representa algo, es eso. La invitación a una madurez colectiva. No garantizada, no automática. Posible. Nada está escrito en piedra. Los textos religiosos lo dicen claramente. La elección siempre está abierta. El futuro no es una sentencia,
es una consecuencia. Y esa es, quizás, la enseñanza más incómoda y más liberadora al mismo tiempo. No hay salvación sin responsabilidad. No hay despertar sin incomodidad. No hay luz sin atravesar la oscuridad con los ojos abiertos. Lo que viene no exige héroes ni iluminados. Exige personas conscientes. Personas dispuestas a hacerse preguntas honestas. Personas que entiendan que la fe no es escapar de la realidad, sino comprometerse con ella de una forma más profunda. Y si algo merece ser enseñado en este tiempo, es precisamente eso. Porque cuando llegue cualquier solsticio, cualquier crisis, cualquier punto de inflexión, sea en 2025 o en cualquier otro momento, no será el cielo lo que determine el resultado, será el estado del corazón humano. Y eso se está formando ahora, en silencio, decisión tras decisión. Y es precisamente en ese silencio donde se está gestando lo más importante. Porque mientras la atención colectiva se mantiene atrapada en noticias, conflictos superficiales y discusiones interminables, hay un proceso mucho más profundo ocurriendo debajo de la superficie. Un proceso que no aparece en titulares, que no se mide en encuestas y que no responde a calendarios políticos. Es un proceso interior, lento, casi invisible, pero poderoso. El proceso mediante el cual el ser humano empieza a darse cuenta de que no puede seguir viviendo de la misma manera sin pagar un precio cada vez más alto. Durante siglos, las religiones intentaron enseñar esto con lenguaje simbólico porque no existía otro modo de transmitirlo. Hoy, curiosamente, la psicología, la neurociencia y la sociología están llegando a conclusiones muy similares usando un lenguaje distinto. Todas coinciden en algo esencial. Cuando una sociedad vive durante demasiado tiempo desconectada de valores fundamentales como la empatía, la verdad, el límite y la responsabilidad, se vuelve frágil. Y esa fragilidad no se manifiesta de inmediato como colapso externo, sino como desgaste interno. Apatía, cinismo, polarización, pérdida de sentido. Ese desgaste es el verdadero aviso. Por eso, cuando se habla de señales, no es necesario mirar al cielo buscando fenómenos extraordinarios. Basta con observar el interior de la experiencia humana contemporánea. Nunca hubo tantas personas con la sensación de que algo falta, incluso teniendo lo que generaciones anteriores solo podían soñar. Nunca hubo tantos avances técnicos acompañados de una sensación tan extendida de vacío. Ese contraste no es casual ni irrelevante, es un síntoma colectivo. Las Escrituras lo describen con una claridad inquietante cuando hablan de tener ojos y no ver, oídos y no oír. No es una crítica intelectual, es una descripción espiritual de la desconexión. Cuando la conciencia se reduce a la supervivencia, al consumo o al miedo, pierde su capacidad de percepción profunda. Y cuando eso ocurre a gran escala, las consecuencias se vuelven históricas. Aquí es donde entra una idea clave que muchas veces se malinterpreta: la noción de prueba. En el lenguaje religioso, la prueba no es un castigo impuesto desde fuera. Es una situación que revela lo que hay dentro. Como el fuego que no crea el oro, solo revela su pureza o sus impurezas. Las crisis no fabrican virtudes ni defectos, los sacan a la luz. Esto explica por qué los textos sagrados insisten tanto en la preparación interior. No porque algo externo vaya a destruirlo todo, sino porque cuando las estructuras externas fallan, solo lo interior sostiene. Y eso no se improvisa. No se adquiere en el último momento. Se cultiva con tiempo, con práctica, con decisiones pequeñas y constantes. En este punto, es importante desmontar una idea peligrosa: que la espiritualidad consiste en desconectarse del mundo. Nada más lejos del mensaje original. Las tradiciones auténticas siempre hablaron de encarnación, de responsabilidad, de compromiso. Incluso el retiro, en sus formas más profundas, no es huida, sino preparación para volver con mayor claridad. La verdadera fe no niega la realidad, la atraviesa, y atravesar implica aceptar que estamos viviendo una transición. No una transición mágica ni instantánea, sino una transición ética y de conciencia.
El modelo de vida basado exclusivamente en la competencia, la acumulación y la aceleración está mostrando sus límites. No porque sea malo en sí mismo, sino porque es incompleto, ignora dimensiones esenciales del ser humano. Cuando una civilización ignora durante demasiado tiempo esas dimensiones, se vuelve inestable. Y esa inestabilidad se expresa primero como confusión, luego como conflicto y finalmente como colapso o transformación. La historia ofrece múltiples ejemplos. Ninguna civilización colapsó solo por causas externas. Todas se vaciaron primero por dentro. Por eso, hablar de diciembre de 2025 como un punto simbólico no es superstición. Es reconocer que estamos llegando a un umbral. No el único, pero sí uno significativo. Un momento en el que muchas tensiones acumuladas convergen y exigen respuesta. No una respuesta técnica, sino una respuesta humana. Aquí aparece una enseñanza central del cristianismo que a menudo se pasa por alto: el arrepentimiento. En el lenguaje moderno, esa palabra suena pesada, moralista. Pero en su sentido original, arrepentirse significa cambiar de mente, cambiar de dirección. Reconocer que un camino ya no conduce a la vida y decidir conscientemente otro. Eso es profundamente educativo. Arrepentirse no es sentirse culpable. Es hacerse responsable. Es comprender que la libertad no consiste en hacer cualquier cosa, sino en elegir aquello que construye. Y esa elección no es abstracta. Se manifiesta en cómo tratamos al otro, en cómo usamos el poder, en cómo respondemos al miedo, en cómo enfrentamos la incertidumbre. La incertidumbre es clave aquí. El ser humano moderno ha desarrollado una obsesión con el control. Queremos preverlo todo, medirlo todo, asegurarlo todo. Pero la vida no funciona así. Siempre hay incertidumbre. Las tradiciones espirituales no intentaron eliminarla. Intentaron enseñar a habitarla con sentido. Por eso hablan de confianza. No como ingenuidad, sino como una disposición interior que permite actuar sin paralizarse. La confianza no elimina el riesgo, pero evita que el miedo gobierne las decisiones. Y una sociedad gobernada por el miedo es capaz de justificar casi cualquier cosa. Aquí conviene detenerse y observar con honestidad. Muchas de las decisiones colectivas que se toman hoy están motivadas por el miedo. Miedo a perder, miedo al otro, miedo al futuro, miedo a no tener control. Ese miedo no surge de la nada. Es alimentado constantemente porque es funcional a ciertos sistemas de poder, pero también es alimentado por la desconexión interior. Una persona con sentido no es fácilmente manipulable. Una persona con valores claros no necesita enemigos inventados para sentirse segura. Una persona con conciencia despierta puede atravesar la incertidumbre sin perder la humanidad. Eso es lo que verdaderamente amenaza a los modelos basados en el control. Por eso, cuando se habla de despertar, no se está hablando de volverse especial ni superior. Se está hablando de recuperar la capacidad de discernir, de no tragar cualquier narrativa, de no reaccionar automáticamente, de observar antes de juzgar, de elegir antes de seguir. Eso es profundamente espiritual y profundamente práctico. Y aquí aparece otro punto crucial desde la educación religiosa, la comunidad. Ninguna tradición seria propone el camino espiritual como algo individualista. Siempre hay comunidad, acompañamiento, corrección mutua. No para controlar, sino para sostener. Porque nadie atraviesa una transición solo sin pagar un costo enorme. Las comunidades auténticas no se basan en la uniformidad, sino en valores compartidos. No eliminan la diferencia, la integran. Y eso es exactamente lo que hará falta en los tiempos que vienen, sean cuales sean las fechas o los eventos concretos. Personas capaces de dialogar sin destruirse, capaces de sostener tensión sin recurrir a la violencia, capaces de cooperar sin perder identidad. Eso no se aprende en medio del caos. Se aprende antes. Por eso, cuando alguien escucha estos mensajes y siente inquietud, no es señal de miedo irracional. Es señal de intuición activa. De que algo dentro reconoce que es momento de revisar, de ajustar,
de profundizar. Ignorar esa intuición suele llevar a endurecerse. Escucharla lleva a crecer. No se trata de abandonar la vida cotidiana ni de vivir esperando algo extraordinario. Se trata de vivir con mayor coherencia, de alinear pensamiento, emoción y acción, de reducir la distancia entre lo que decimos creer y cómo vivimos realmente. Ese alineamiento es lo que las tradiciones llaman integridad. Y la integridad es la verdadera preparación. Si mañana todo siguiera igual externamente, una persona íntegra seguiría siendo libre interiormente. Y si mañana todo cambiara, esa misma persona tendría una base desde la cual responder sin perderse. Esa es la diferencia. Por eso, cuando las escrituras hablan de estar firmes, no hablan de rigidez. Hablan de raíz, de algo que sostiene incluso cuando el entorno se vuelve inestable. Los árboles que sobreviven a las tormentas no son los más rígidos, sino los que tienen raíces profundas y flexibilidad suficiente para no quebrarse. Ese es el modelo espiritual que se propone. No fanatismo, no negación, no escapismo. Profundidad. Y esa profundidad no se construye con discursos grandilocuentes, sino con prácticas sencillas. Atención, silencio, reflexión, servicio, estudio honesto, oración entendida como escucha. Prácticas que fortalecen la conciencia y reducen la reactividad. Cuando suficientes personas viven desde ese lugar, algo cambia en el tejido colectivo. No de forma espectacular, sino gradual. Las decisiones empiezan a ser distintas. Las prioridades se reordenan. Lo que antes parecía normal empieza a parecer inaceptable. Y lo que antes parecía imposible empieza a parecer necesario. Eso es transformación real. No ocurre en un día. No ocurre por decreto. Ocurre porque la conciencia madura. Y aquí es importante decir algo con claridad. No todos elegirán ese camino. Nunca ha sido así. Las tradiciones lo dicen sin rodeos. Siempre habrá quienes prefieran la negación, la nostalgia de lo conocido, incluso cuando lo conocido ya no funciona. No por maldad, sino por miedo. El miedo al cambio es profundamente humano. Pero el hecho de que no todos despierten no invalida el proceso. Nunca lo hizo. La responsabilidad no es salvar al mundo. Es vivir de manera que el mundo tenga referentes de humanidad cuando más los necesita. Si diciembre de 2025 representa algo, es ese llamado a asumir la adultez espiritual, a dejar de esperar soluciones externas, a reconocer que la historia no se mueve solo por fuerzas invisibles, sino por decisiones humanas acumuladas. El futuro no está escrito, pero tampoco es arbitrario. Se construye con lo que hacemos ahora, con cómo respondemos hoy a la incertidumbre, con qué tipo de personas elegimos ser cuando nadie nos obliga. Y esa elección, aunque silenciosa, es profundamente poderosa. Por eso, lejos de alimentar el miedo, este tipo de reflexión debería generar sobriedad, responsabilidad y esperanza madura. No una esperanza ingenua que niega las dificultades, sino una esperanza activa que se compromete con la transformación, porque la verdadera revelación no es descubrir lo que va a pasar, sino descubrir quién podemos llegar a ser. Y ese descubrimiento no depende del cielo, depende de la conciencia. Y esa conciencia no se despierta de golpe ni por imposición externa. Se despierta cuando el ser humano se cansa de vivir fragmentado, cuando la incoherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace se vuelve insoportable. Ese cansancio no es debilidad, es el inicio de la sabiduría. Las tradiciones espirituales siempre han entendido esto. Por eso nunca ofrecieron atajos reales. Ofrecieron camino. Hoy muchas personas buscan señales espectaculares porque, en el fondo, desean evitar el trabajo interior. Esperan que algo ocurra afuera que los obligue a cambiar sin tener que decidirlo conscientemente. Pero la enseñanza profunda siempre fue otra. El cambio verdadero ocurre cuando uno asume la responsabilidad de mirar hacia adentro, incluso cuando no hay garantías, incluso cuando nadie aplaude. Eso es fe madura.
Y aquí aparece una verdad incómoda que rara vez se dice con claridad. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de fuerzas externas, sino de la resistencia interna al cambio necesario. Resistimos soltar identidades que ya no nos sirven. Resistimos cuestionar creencias heredadas. Resistimos aceptar que algunas certezas eran solo ilusiones convenientes. Esa resistencia genera fricción, y la fricción, dolor. Las crisis colectivas simplemente amplifican ese proceso. Hacen visible lo que ya estaba ahí. Por eso, cuando hablamos de preparación, no hablamos de anticipar eventos, sino de reducir la resistencia interna, de aprender a soltar sin perder el centro, de aceptar que no todo puede controlarse y que, aún así, es posible vivir con dignidad, compasión y claridad. Este punto es crucial desde una perspectiva educativa y religiosa. La espiritualidad auténtica no promete seguridad absoluta, promete sentido, y el sentido es lo único que permite atravesar la incertidumbre sin perderse. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración, lo expresó con una claridad brutalmente honesta. Quienes tenían un para qué podían soportar casi cualquier cómo. Esa observación no es teológica, es humana, pero coincide profundamente con la enseñanza espiritual. El sentido sostiene cuando todo lo demás falla, y ese sentido no se impone, se descubre. En los próximos años, independientemente de fechas específicas, veremos intensificarse las preguntas existenciales. No porque la gente se vuelva más religiosa de repente, sino porque el vacío se vuelve más evidente. Cuando las respuestas superficiales dejan de funcionar, las preguntas profundas regresan con fuerza. Eso no es retroceso, es maduración. Durante mucho tiempo se nos enseñó a asociar espiritualidad con evasión, con superstición o con infantilismo emocional. Pero hoy, cada vez más personas están descubriendo que la espiritualidad bien entendida es una forma avanzada de alfabetización interior. Enseña a reconocer emociones, a regular impulsos, a sostener tensiones, a actuar con coherencia incluso bajo presión. Eso tiene un valor educativo inmenso. Una sociedad formada solo en habilidades técnicas, pero no en discernimiento ético y conciencia emocional, es una sociedad altamente vulnerable. Puede construir máquinas extraordinarias y al mismo tiempo destruirse a sí misma. La historia reciente ofrece ejemplos suficientes. Por eso, cuando se habla de despertar, no se trata de escapar del mundo moderno, sino de habitarlo con mayor lucidez, de integrar ciencia y espiritualidad, razón y sentido, progreso y humanidad. No como conceptos abstractos, sino como prácticas cotidianas. Ese es el verdadero desafío de nuestro tiempo. Y aquí conviene hacer una pausa y observar algo fundamental. Los grandes cambios nunca comienzan en las masas. Comienzan en minorías conscientes. Personas que, sin hacer ruido, empiezan a vivir de otra manera. No porque sean mejores, sino porque ya no pueden vivir de la manera anterior sin traicionarse a sí mismas. Esas personas existen hoy. No forman un movimiento organizado ni una ideología. Están dispersas. Algunas están en comunidades religiosas tradicionales, otras fuera de cualquier estructura formal. Algunas usan lenguaje espiritual, otras lenguaje psicológico o filosófico. Pero todas comparten algo esencial: la intuición de que el viejo modo de vivir está agotado y que es necesario encarnar algo distinto. Esa encarnación es lenta. Requiere paciencia, requiere humildad, requiere aceptar que el crecimiento interior no siempre es cómodo ni espectacular. A veces es silencioso, incluso solitario. Pero es real. Y cuando suficientes personas hacen ese trabajo, el tejido colectivo empieza a cambiar. No de manera inmediata ni uniforme, pero de forma irreversible. Las conversaciones cambian. Las prioridades cambian. Lo que antes se toleraba deja de ser aceptable. Lo que antes parecía ingenuo empieza a parecer sabio. Eso es transformación cultural profunda. No ocurre por imposición. Ocurre por contagio consciente. Desde esta perspectiva,
Cualquier fecha simbólica, como diciembre de 2025, funciona más como un recordatorio que como una predicción. Un recordatorio de que el tiempo no es infinito, de que postergar indefinidamente las preguntas esenciales tiene consecuencias, de que hay momentos históricos en los que la evasión ya no es una opción viable. Esos momentos obligan a elegir. Elegir no significa tener todas las respuestas. Significa decidir desde qué valores se vive mientras las respuestas se van revelando. Significa optar por la conciencia en lugar de la reacción, por la responsabilidad en lugar de la culpa, por la cooperación en lugar del miedo. Eso no elimina los conflictos, pero cambia la forma de atravesarlos. Aquí es donde muchas personas se equivocan al pensar que la espiritualidad promete armonía constante. No es así. Promete sentido incluso en el conflicto. Promete la capacidad de sostener tensiones sin perder la humanidad. Promete la posibilidad de aprender del dolor en lugar de ser destruidos por él. Y esa promesa no depende de creer en eventos extraordinarios. Depende de vivir con atención. Atención a lo que se mueve dentro. Atención a las propias reacciones. Atención a las narrativas que consumimos. Atención a cómo tratamos al otro, especialmente al diferente. Atención a las decisiones pequeñas que, acumuladas, definen el rumbo de una vida y de una sociedad. Nada de eso es místico en el sentido superficial. Es profundamente práctico. Por eso, el mensaje más honesto que se puede transmitir en este tiempo no es algo va a pasar, sino algo ya está pasando. Está pasando en la conciencia humana, en la forma en que muchas personas están cuestionando, revisando, reordenando su vida, en la forma en que ya no aceptan explicaciones simples para problemas complejos, en la forma en que buscan coherencia más que éxito, profundidad más que apariencia. Ese proceso no es uniforme ni lineal. Tiene avances y retrocesos, momentos de claridad y momentos de confusión. Pero es real, y lo más importante, no depende de autoridades externas. No depende de gobiernos, ni de líderes religiosos, ni de figuras carismáticas. Depende de decisiones individuales que, sumadas, crean tendencias colectivas. Eso es lo que hace que este momento histórico sea tan delicado y tan poderoso al mismo tiempo. Delicado, porque el miedo puede empujar hacia soluciones simplistas y autoritarias. Poderoso, porque la conciencia puede abrir caminos que antes parecían imposibles. La historia no está escrita de antemano. Está condicionada, sí, por decisiones pasadas, pero no está cerrada. Siempre hay margen para elegir. Siempre hay espacio para rectificar. Siempre hay posibilidad de aprender. Las tradiciones espirituales lo dicen de muchas formas, pero el mensaje es el mismo. Mientras haya conciencia, hay esperanza. No una esperanza ingenua que espera que todo se resuelva solo, sino una esperanza activa que se compromete con la transformación. Una esperanza que sabe que el cambio empieza por uno mismo, pero no termina ahí. Se expande hacia la comunidad, hacia la cultura, hacia la forma en que organizamos la vida en común. Por eso, cuando alguien escucha estos mensajes y siente inquietud, no debería preguntarse ¿qué va a pasar?, sino ¿qué me está pidiendo este tiempo? ¿Más honestidad? ¿Más coherencia? ¿Más valentía para soltar lo que ya no sirve? ¿Más compasión hacia uno mismo y hacia los demás? Esas preguntas no se responden en un día, se viven. Y vivirlas es, en sí mismo, un acto profundamente espiritual. Tal vez el mayor error de nuestra época fue separar la espiritualidad de la vida cotidiana, convertirla en algo que se practica solo en ciertos espacios o momentos. Las tradiciones auténticas nunca hicieron eso. La espiritualidad siempre fue una forma de estar en el mundo, no una evasión del mundo. Por eso, la preparación de la que tanto se habla no tiene que ver con esperar algo extraordinario, sino con encarnar lo esencial. Con vivir de manera que, pase lo que pase, uno pueda mirarse al espejo sin vergüenza. Con actuar de forma que, incluso en medio de la incertidumbre, se contribuya más a la vida que al miedo. Eso es lo que realmente transforma.
Y si diciembre de 2025 sirve para algo, que sirva para esto. Para recordar que el tiempo es limitado, que la conciencia es valiosa y que la elección siempre está presente. No mañana. Ahora. Porque el futuro no se decide en un solo evento. Se decide en miles de decisiones pequeñas que tomamos cada día, en cómo respondemos cuando nadie nos observa, en cómo tratamos al otro cuando no hay recompensa inmediata, en cómo sostenemos la verdad incluso cuando es incómoda. Eso es despertar. No como una experiencia mística espectacular, sino como una forma madura, lúcida y responsable de vivir. Y esa forma de vivir, silenciosa pero firme, es la que siempre ha cambiado el rumbo de la historia, aunque pocas veces aparezca en los libros. El resto es ruido.